Eh, Hola, buenos días a todos o buenas noches, dependiendo de qué hora estén viendo esto. Espero que estén muy bien. La clase pasada vimos una clase bastante extensa sobre sobre series de potencias. Ahora solo restan dos clasecitas un poquito más suaves que son acerca de series de Taylor y series de Maclaurin. Como tal, hoy vamos a ver entonces qué son las series de Taylor. Entonces vamos a empezar diciendo lo siguiente. Estoy leyendo acá las notas de clase. Es más fácil comenzar diciendo que es una serie de Taylor. Series de Taylor. Series de Taylor. Las series de Taylor son un tipo muy especial de funciones. Entonces vamos a poner acá uno, introducción. Son un tipo muy especial de funciones que se pueden representar de la siguiente forma. F de x es igual a c sub cero más c sub uno por x más c sub 2 por x2, etcétera. Ahora, f' de x va a ser igual a c sub uno, ¿cierto? Vamos a derivamos todos los elementos más 2 por c sub 2 x más 3 por c sub 3 x al cuadrado, etcétera. O sea, estamos derivando, ¿cierto? Pongamos acá este más c sub 3 x a la 3 más. Y hagamos otra derivada. Segunda derivada será igual a 2c sub 2 más 2 por 3 c sub 3 x más 2 por 3 por 4 c sub 4 x al cuadrado, perdón, 4 por 3 qué pena, más 3 por 4 c sub 4 x. Así sucesivamente, yo puedo continuar haciendo las derivadas. Vamos a hacer solamente hasta la tercera. Tercera derivada va a ser igual a 2 por 3 c, c sub 3 más 2 por 3 por 4 c sub 4x. Entonces ya ustedes ahí van viendo que esto va siguiendo una secuencia. Nosotros podemos seguir revisando esta secuencia y digamos que con una simple formulita puedo conocer el patrón que sigue las derivadas. Es decir, nosotros vamos a asignarle un patrón, nosotros queremos saber este coeficiente. Estamos notando que este coeficiente tiene un patrón dependiendo de la derivada. ¿A qué me refiero? Miremos aquí, solamente este elemento. Vean que este elemento comienza en 2 por c sub 2. Luego ya es 2 por 3 c sub 3. Ahora es 2 por 3 por 4 c sub 4. Y así sucesivamente. Es decir, se va multiplicando por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, etcétera. De esta manera, nosotros podemos conocer lo que es el patrón, lo que es el patrón de la serie. Entonces, resulta que una serie de Taylor, bueno, entonces pongamos, eh, podemos conocer el patrón iterando n veces, donde vamos a ver que c sub n va a ser igual a la derivada enésima evaluada en a sobre n factorial. Ahorita vamos a estudiar bien esto, ¿listo?
Por ahora solamente voy a poner la fórmula. Ahora sí vamos a poner que es una serie de Taylor. 2. Definición, pongámosle definición. Definición. La definición lo que me dice es que se denomina serie de Taylor en torno a x igual a A, o serie de Taylor centrada en A, centrada en a la siguiente expresión. F de x es igual a la sumatoria. F de x es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de f a la n evaluada en a sobre n factorial por x menos a la n. Hasta ahora, obviamente ustedes se están preguntando, ¿qué carajos es esto? Nunca había visto esto en mi vida. ¿Qué es esto tan raro? Una serie de Taylor es la que se puede escribir de esta manera. Esto es una serie de Taylor. Esta se llama serie de Taylor. Ahora, esta serie de Taylor, ¿qué es lo que le hace ser serie de Taylor? No es una serie normalita, sino que es de Taylor. Es que vamos a tener una fórmula para los coeficientes. Coeficiente C sub n. Entonces, este va a ser el coeficiente, voy a borrar eso para que no sea tan feo, C sub n. Entonces, una serie de Taylor, entonces, por lo tanto, una serie de Taylor es aquella que su coeficiente, que sus coeficientes están dados por la siguiente fórmula. C sub n es igual a f a la n en a sobre n factorial, ¿cierto? Es la misma fórmula que yo escribí ahorita. Lógicamente en los ejemplos es donde se va a entender bien qué es lo que hay que hacer. Entonces, cuando me dicen, halle la serie de Taylor, tenemos que calcular los coeficientes y una vez yo calculo los coeficientes, reemplazo en la formulita. Eso es serie de Taylor. Yo hallar los coeficientes con esta fórmula, lo reemplazo en esta fórmula y ya. Eso es todo. El chiste es hallar los coeficientes. Bueno, entonces ahí tenemos lo que viene siendo la serie de Taylor. Ya en los ejercicios, en las notas sale desarrollada la expresión, pero es mejor hacerlo en los ejercicios. Listo. Si f se puede representar como una serie de potencias. ta, 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 ta. Si f se puede representar como una serie de potencias. Entonces sus coeficientes están dados por la fórmula. O sí, pues pongamos como sería más o menos. Entonces f de x sería igual, a ver, hagámoslo para los tres primeros términos. Evaluamos en A, luego sigue para n igual a 1, ¿cierto? Tendríamos entonces f' en A sobre 1 factorial por x menos a la 1 más la segunda derivada evaluada en A sobre 2 factorial por x menos a la 2 y voy a poner solamente hasta la 3. F
tercera derivada en A sobre 3 factorial por x menos a la 3. Listo. Eso es lo que es una serie de Taylor. Vamos a ver qué es una serie de Maclaurin entonces. 4 series de Maclaurin. Una serie de Maclaurin es el caso particular. Una serie de Maclaurin es el caso particular de A igual a cero. Cuando esa letra A no existe, sino que es simplemente A igual a cero, estamos hablando de una serie de Maclaurin. Es decir, nos va a quedar la fórmula de la siguiente manera. F de x va a ser igual a la sumatoria desde n igual a cero hasta infinito de f a la n evaluada en cero, ¿cierto? Evaluada en cero porque la a va a valer cero sobre n factorial por x a la n. Y esta será la fórmula de una serie de Maclaurin. Ya ustedes verán si la desarrollan para entenderla a fondo. Listo. Por acá tenemos una nota. Nota. ¿Qué va a decir esta nota? Yo puedo representar a f como una serie de potencias. Yo la puedo representar entonces como una serie de Taylor, es decir, yo puedo coger f de x, si f de x la puedo representar como una serie de potencias, esto va a equivaler a su serie de Taylor. Serie de Taylor. Pero cuando yo calculo las derivadas, f doble prima, etcétera, estas series de potencias, serie de potencias, estas no necesariamente son iguales a la serie de Taylor. Hay casos donde no son iguales a su serie de Taylor o Maclaurin, pues. Serie de Maclaurin es un caso especial de serie de Taylor. Entonces viene siendo, digamos, estamos hablando de lo mismo. Si, si me dicen que f de x yo la puedo representar como una serie de potencias, esta sí o sí va a ser igual a su serie de Taylor, pero sus derivadas no necesariamente son iguales a su serie de Taylor. Pero cuando yo hablo de series de Taylor, pues también estoy hablando de series de Maclaurin. Listo. Bueno, acá tenemos, por el ejercicio anterior podemos afirmar que existen funciones las cuales no son representables, las cuales no son representables como series de potencias. Lógicamente, ya sabíamos eso. Maclaurin en la función y su radio de convergencia. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a entender, bueno, vamos a realizar ejercicios. Vamos a empezar a realizar los ejemplos. 5 ejemplos. ¿Cuál va a ser el procedimiento, muchachos? Por acá se los traigo de unas notas que tenía anteriores, que las voy a sacar de acá porque es un procedimiento excelente. Este procedimiento, muchachos, es excelente. Pues si es que me deja, esto se pone demasiado lento. Entonces vamos a anotar por aquí cuál será nuestro procedimiento. ¿Qué le pasó a esto? Procedimiento.
El procedimiento va a ser lo siguiente. Nosotros vamos a coger la función que nos dan y vamos a sacar cuatro o cinco derivadas. Una vez saquemos cuatro o cinco derivadas, vamos a buscar su fórmula, ¿cierto? Vamos a buscar cuál es la fórmula o cuál es el patrón que está siguiendo. Cuando conocemos el patrón que está siguiendo la fn de x, entonces la evaluamos en x igual a a. Una vez la evaluamos en x y a, vamos a cambiar esto, reemplazamos en c sub n y luego en la sumatoria. Listo. Entonces este va a ser el procedimiento, vuelvo y repito. Vamos a sacar cuatro o cinco derivadas para encontrar cuál es el patrón. Vamos a encontrar cuál es ese patrón. Luego la misma fórmula nos pide que evaluemos ese patrón en x igual a a. Apenas yo encuentre eso, pues reemplazo en la fórmula. O sea, yo lo que tengo que hacer lógicamente, si yo quiero calcular esto es, primero vamos a hallar esto. Apenas lo halle, pues hallo todo C sub n y apenas hallé todo C sub n, lo reemplazo en la fórmula de f de x. Listo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el mismo ejemplo que tenemos por acá. Copia. A ver. Vamos a hacer el A, el C, el D, el B. Bueno, entonces vamos a empezar por aquí. Ejemplo 1. Ejemplo número uno. Vamos a sacar la serie de Taylor. Vamos a hallar la serie de Taylor de f de x es igual a uno sobre 2 menos x en torno a A, donde A va a ser igual, en este caso, va a ser igual a cero. Bueno, entonces, paso uno. Vamos a sacar por ahí cuatro o cinco derivadas, ¿cierto? ¿Cómo las vamos a tener acá? Acá les voy a mostrar. Vamos a coger esta función, vamos a coger esta función y vamos a sacarle cuatro o cinco derivadas. ¿Listo? Cuatro o cinco derivadas. Entonces vamos a empezar. Súper, consejo, bueno, sacar derivadas. Consejo súper importante. Va a ser muy común, el 99% de los casos que nos den la función, pues así está normalita, pero entonces nosotros la vamos a escribir así. F de x es igual a 2 menos x a la menos uno. ¿Listo? O sea, me lo voy a llevar para arriba, siempre vamos a hacer eso, por lo tanto va a quedar con exponente menos uno. Entonces empecemos. F' va a ser igual a menos uno por 2 menos x a la menos 2. F doble prima va a ser igual a eh, más. No vamos a hacer la multiplicación, sino que vamos a dejar expresado. Menos por menos más. Uno por 2 menos x a la menos 3. F tercera va a ser igual a menos uno por 2 por 3 por 2 menos x a la menos 4. Y ya con eso es suficiente para encontrar el patrón que está siguiendo f'. Es decir, que f a la n de x será igual a... Vamos a analizar primero el signo. ¿Qué está pasando con el signo? El signo se está intercalando. El signo está negativo para los impares, o sea que tiene que ser de esta forma. Es negativo para los impares. Perdón, es negativo para los pares. Así que si yo acá meto, eh, qué pena, no, es negativo para los impares. Porque vean que si yo pongo derivada primera, entonces n igual a uno
me va a quedar negativo. Si pongo n igual a 2, como en este caso me tiene que quedar positivo. Entonces, si está bien dejarlo es con n. Esto es, os repito, porque es negativo para los impares. Ahora, menos 1 a la n por, ¿qué es esto acá, muchachos? Esto es un n factorial. N factorial. Derivada tercera, tenemos factorial de 3, 1 por 2 por 3. Y luego aquí voy a tener entonces 2 menos x a la menos n más 1. O en otras palabras, f a la n de x va a ser igual a menos 1 a la n por n factorial sobre 2 menos x a la n más 1. Y esta de aquí será el patrón. Vean yo cómo lo saqué, yo analicé el patrón, entonces yo primero miro el signo, luego miro el factorial, o sea, esos números que se están multiplicando, y luego ahí sí miro este exponente que está aumentando, menos 2 menos 3 menos 4 etcétera. Cuando estamos en 3 estamos en 4. Por eso hay que ponerle no n, sino n más 1. Cuando estamos en 2 nos tiene que dar 3 y así sucesivamente. Así sucesivamente. Entonces vamos a borrar esto, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Yo siempre borro los resaltadores porque si no las hojas salen muy feas cuando imprimo el tablero. Y revisemos por acá la fórmula, veanla acá. Bueno, el tema de los signos, ¿qué pasó? Acá está diferente. Me tragué algo de los signos. A ver, bajo el menos uno, entonces queda menos uno ahí. Qué raro. Ay, muchachos, me tragué algo, la deriva interna, muy, muy importante. Me tragué la deriva interna. Y es que esto se multiplica por la deriva interna. Menos mal revisé. O sea que esto en realidad va a quedar menos por menos, queda positivo. Este, entonces, positivo, bajo el menos 3 entonces menos uno, pues perdón, bajo el menos 2 por menos uno. Esto es la derivada interna. Derivada interna. Bueno, y acá lo mismo por menos uno. Derivada interna. Entonces, en realidad, este va a quedar positivo. No olviden la derivada interna. Vean que a mí se me olvidó muy fácilmente. Entonces, quitemos esto y movemos esto para acá. Quitamos el menos uno a la n. Y ahora sí nos queda n factorial sobre 2 menos x a la n más uno. Tal cual la tenemos acá. Bueno, paso uno. Bueno, paso uno, sacar 4 o 5 derivadas. Este que acabamos de realizar en realidad es el paso 2. Paso 2, vamos a sacar la fórmula. Paso 2, fórmula para f a la n en x. Entonces, esta es la fórmula o patrón. Paso 3. Paso 3, vamos a evaluar en x igual a, ¿cierto? Acá dice eso, evaluar en x igual a. Es decir, f a la n en a. Bueno, en este caso la a es cero, ¿cierto? O sea, f a la n en cero es porque x valdrá cero, ¿cierto? Entonces nos va a quedar n factorial sobre 2 menos cero queda 2 a la n más uno. Y esta será, muchachos, entonces el c sub n. Perdón, esta será fn. Fn en cero. Paso 4, ahora sí evalúo en el coeficiente. Paso 4, evaluar en C sub n.
Es decir, C sub n, que es igual a f a la n en cero sobre n factorial, va a ser igual entonces, C sub n será igual a n factorial sobre 2 a la n más uno sobre n factorial. Este se me va a ir con este por reglas de fraccionarios, no las olviden. Puede hacer la ley de la oreja, esto está sobre un uno, y cancelar. C sub n será igual entonces a uno sobre 2 al n más uno. Y esto pasa mucho, que los n factoriales se cancelen con este n factorial de acá. Listo. Entonces me queda esto. Por lo tanto, voy a tener que f de x va a ser igual a la sumatoria desde n igual a cero hasta infinito de coeficiente, me dio uno sobre 2 a la n más uno, uno sobre 2 a la n más uno por x a la n. Vamos a ver si nos dio lo mismo. X a la n sobre 2 a la n más uno. Y esta será la respuesta y la solución, perdón, la representación de una función como serie de Taylor. Ahora vamos a hacer la C. Vamos a hacer el punto C. Ejemplo número 2. Para que quede ahora así más claro. Tenemos que f de x es igual al logaritmo natural de 1 más x. Y tenemos que en torno a igual a cero. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Paso uno es el paso de las derivadas. Denme un segundo, yo reviso algo así. Paso uno es el paso de las derivadas. Entonces vamos a tener f de x es igual al logaritmo natural de 1 más x. F' de x será igual a derivada de eso, 1 más x. F doble prima de x. Bueno, esto en realidad se puede escribir y es mejor escribirlo como 1 más x a la menos uno para poder visualizar mejor cuál es el patrón que siguen esas derivadas. Esperen que se me va a descargar el computador. Entonces, vuelvo y derivo, me va a quedar menos uno por uno más x a la menos 2. Acá sí no hay derivada interna para equivocarse. Lo bueno de hacer tantos talleres, pues por ejemplo, pues ustedes son los que van a estar, no sé cómo se dice, al rojo vivo, pues en forma. Es que errores como estos son los que uno aprende en los talleres a no volver a cometer. El famoso dicho que se aprende de los errores, pues uno comete tanto ese error en los talleres que ya no vuelve a pasar. Y pues se los digo, es porque pues yo también pasé por estas materias. Este sí queda positivo. Este queda positivo. Uno por 2 por uno más x a la menos 3. Y hagamos la cuarta. Este va a ser menos uno por 2 por 3 por uno más x a la menos 4. Paso 2 fórmulas. Perdón, no fórmulas, fórmula o patrón. Fórmula o patrón. Yo ahí veo, entonces voy a empezar con lo siguiente. F a la n de x será igual a signo. El signo se está intercalando, se está alternando, por lo tanto hay que hacer un menos uno. Ahora, es negativo en los pares, es negativo en los pares, ¿cierto? Negativo acá y negativo acá. Es negativo en los pares. Cuando es negativo en los pares, hacemos esto, n más uno. Chequeamos. Cuando yo le meta el 2 me tiene que dar negativo, ¿cierto? 2 más uno es 3 y menos uno a la 3 me queda negativo. Cumple.
Igual pues ustedes siempre tienen la opción acá de volver a los otros videos o volver a repetir lo que hice. Una opción excelente de la virtualidad, por si no lo entendieron, para volverlo a hacer, para volverlo a digerir. Yo ya lo estoy haciendo un poquito más rápido porque después de tantas, de ya 7 clases, yo asumo de que ya comprenden esto de que negativo cuando es pares, positivo cuando es impares, etcétera. Borremos esto y esto. Bueno, ya pusimos signo. Ahora vean de que el factorial será n, pero cuando estamos en 4, cuando la n vale 4, el factorial es de 3, entonces tengo que restarle 1. Ya ustedes aprenden a analizar hacer como esos análisis. Si estamos en 3, 3 menos 1, van que estamos en 2 factorial. Cuando la n vale 3, tenemos 2 factorial. Y ahora tenemos 1 más x elevado. Cuando n vale 4, el exponente es 4. Entonces 1 más x, pues no 4 sino a la n, qué pena. A la n. Listo. Este es el patrón. Patrón. Paso 3. Paso 3, entonces vamos a evaluar en a igual a 0, f a la n, en x igual a 0, perdón, en x igual a, porque la a vale 0. Entonces esto va a ser igual a menos 1 a la n más 1 por n menos 1 factorial sobre 0 más 1 es 1. Entonces queda 1 a la n. Pero es que 1 a la n pues es 1. Entonces puedo olvidarme de todo esto y me va a quedar esa expresión de acá. Vamos a revisar si sí nos dio lo mismo. Lo bueno de tener estas noticas es que automáticamente podemos revisar a ver si sí nos dio lo mismo. A ver si sí lo hicimos bien. N menos 1 factorial. Otra vez falta un signo, ok. Logaritmo natural de 1 más x. Bueno, de hecho estoy viendo que en este ejercicio hace falta el signo. Menos 1 más el signo es intercalado. No, si el signo está intercalado, no se acaba. ¿Qué pasó? ¿Por qué faltó? Bueno, ahora sí. Ya con eso podemos pasar al paso 4, que es reemplazar. ¿Qué es que tenemos? Que es que c sub n es igual a f a la n en 0 sobre n factorial, es decir, que c sub n es igual a menos 1 a la n más 1 por n menos 1 factorial sobre n factorial. Yo puedo reescribir eso, porque es que c sub n es igual a menos 1 a la n más 1, n menos 1 factorial está bien, y n factorial, ¿qué es? Es n por n menos 1 factorial, ¿cierto? Yo puedo hacer esa descomposición. Vamos a ponerlo en esto. N factorial es lo mismo, o sea, por ejemplo, 4 factorial, pues es lo mismo que 4 por 3 factorial. O sea, n factorial es igual a n por n menos 1 factorial. Es decir, se va a ir este con este, me sobrevive que ese sub n es igual a menos 1 a la n más 1 por 1 sobre n. Excelente. Respuesta, por lo tanto, finalmente vamos a tener que f de x igual a logaritmo natural de 1 más x es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre n, que es el coeficiente, por x menos 0 en torno a igual a 0 a la n. Bueno, me faltó el menos 1, ¿cierto? Menos 1 a la n más 1. Y esta va a ser la respuesta. Esta será la respuesta. Vean que hice la misma receta, con los otros ejercicios es la misma receta, se las voy a mostrar por encima. No sé,
otro ejercicio. Este de acá, 1/x, lo escribo, lo pongo arriba, x a la -1, saco las derivadas, de esas derivadas saco la misma fórmula, luego reemplazo en el a, puede ser -1, puede ser 2, la verdad, eso no es que importe mucho, no es que se vuelva más difícil el ejercicio porque ya no es con 0 sino con 1 o 2, es lo mismo. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Este sí es un poco más complejo, pero bueno, ya los verán en el taller. Vamos a hablar entonces ahora, ya hablamos de los ejercicios, de los ejemplos, a hacer el punto 5. Entonces vamos a pasar al punto 6, que es hablar del polinomio de Taylor. Polinomio de Taylor. Resulta que hay algo que será el polinomio y el residuo, que lo vamos a llamar T sub n y R sub n. Es decir, el polinomio de Taylor T sub n se llama polinomio de Taylor, que muchachos no es nada más que la suma parcial hasta, hasta n. Y vamos a tener entonces R sub n será el residuo de Taylor. Entonces, f de x será igual a el polinomio más el residuo, que yo les había enseñado, recuerden hace unas 3 4 clases, que la suma parcial es, ejemplo, suma parcial hasta 5. Entonces, cojo el elemento 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y ahí paro. ¿Por qué hago eso? Porque entonces ya desde el sexto en adelante son números demasiado, demasiado chiquitos que ya no me afectan la suma en general. Entonces acá es lo mismo. Yo calculo el polinomio de Taylor, que entonces será hasta donde yo diga, yo puedo decir que sea hasta un valor representativo, y ya el residuo es un valor muy chiquito que no va a afectar en gran manera, porque entonces yo no quiero hacer sumas infinitas, yo quiero sumar hasta un término que valga la pena, que haya cogido el 99% del valor de la función, y ya pues este residuo pues me puedo olvidar de él, no va a afectar un 0,003. Es decir, entonces, que t sub 3 será igual a 1, bueno, será igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta 3 de c sub n por x menos a la n, que esto será entonces 1 más x más x al cuadrado sobre 2 factorial más x a la 3 sobre 3 factorial. Esto no se lo tienen que aprender de memoria. Ustedes tienen la fórmula aquí. Ustedes tienen la fórmula aquí. Entonces empiezan a hacer para n igual a 0, para n igual a 1, para n igual a 2 y para n igual a 3. Entonces vamos a poner por acá un teorema. Teorema. Bueno, yo los pongo es con rojito. El teorema dice lo siguiente. Ya sabemos que la sumatoria es de n igual a 0 hasta infinito, de f a la n a sobre n factorial por x menos a la n va a ser igual al polinomio más el residuo, ¿cierto? Valor representativo más lo que sobra, las sobras. Entonces, si se cumple, el teorema me dice que si se cumple, que límite cuando n tiende a infinito de el residuo. O sea, cuando el residuo es muy chiquito, es decir, cuando su límite tiende a 0,
Bueno, obviamente tenemos que definirlo donde la serie es convergente. Entonces, f es igual a la suma eh, a la suma de su serie en el intervalo de convergencia. Es decir, cuando el residuo es muy, muy, muy chiquito, cuando el residuo es muy, muy chiquito, es porque la suma, la función simplemente será igual a la suma de su serie dentro del intervalo de convergencia, ¿cierto? Converge acá, entonces la función será igual a la suma de estos elementos, no nos interesa entonces el resto. Listo. De esta manera vamos a escribir la desigualdad de Taylor. Otro teorema, desigualdad de Taylor. Desigualdad de Taylor. Lo que me dice la desigualdad de Taylor es que si la derivada n más uno en x es menor o igual a un número m para el intervalo de convergencia, esto significa para el intervalo de convergencia, entonces el residuo será se podrá calcular como, o sea, no se calcula, yo pongo esas palabras para que me entiendan más fácil. No se calcula, sino que se hallará su desigualdad, se hallará un valor máximo, pues. El residuo será Rn de x. Esto tiene que ser menor que un valor m por sobre n más uno factorial por valor absoluto de x menos a la n más uno. Listo. Para x menos a menor que r. ¿Para qué sirve eso en pocas palabras, muchachos? Pues, ¿qué les puedo decir? Hay ejercicios de residuo, pero son muy pocos y no se usa esto. Esto en realidad se usa es para encontrar las fórmulas de las series de potencia fundamentales. Pero esto en realidad pues una aplicación práctica. No, pues como que no. Se usa, como les digo, se usa, si hay ejercicios de aproximación, vamos a ver si en las notas los hay. No, en las notas A, B, si hay un ejercicio de aproximación, pero ya veo que será para la próxima clase. Pero no se usa, pues, se usa muy poco o se usa de otra manera, digamos lo mejor, se usa de otra manera lo que acabamos de mostrar. Bueno, a ver qué sigue. Desigualdad de Taylor. Acá va a haber una nota, vamos a escribirlo como una nota, y es un límite muy útil. Es un límite muy útil. Cuando ustedes tengan este límite, cuando n tiende a infinito, de valor absoluto de x a la n más uno
sobre n más uno factorial o límite cuando n tiende a infinito de x a la n sobre n factorial. Estos límites dan cero. Estos límites dan cero. ¿Cómo me lo aprendí yo? Que el factorial crece más rápido que la función exponencial. Listo, así me lo aprendí yo. El factorial crece más rápido que la función exponencial. Y resulta, además, además, la serie sumatoria desde n igual a cero hasta infinito de x a la n sobre n factorial, es decir, la misma que yo acabo de mostrar acá, es convergente. Entonces, casi que si, que si ahí yo me encuentro con esta serie, pues lógicamente puedo hacerlo con la prueba de la razón, pero ya desde las notas de clase nos están diciendo que yo puedo remitirme a las notas de clase para decir que eso es convergente, no tengo que ponerme a hacer las pruebas. Ya, esto resulta de estos dos teoremas, pues la verdad la demostración si no me la sé, pues yo tampoco me dedico a esto todos los días, entonces no me sé la demostración, pero sí nos está diciendo en las notas es que de estos dos teoremas va a resultar este, digamos, colorario. Esto viene siendo entonces un colorario, corolario. No, no recuerdo cuál, si es colorario o corolario, pero bueno, ahí está. Bueno, entonces luego en las notas tenemos un ejemplo, hay un ejemplo, digamos, de eh, cómo se aplica el teorema del residuo, perdón, el teorema de la desigualdad de Taylor, también llamado teorema del residuo, pero la verdad eso es básicamente una demostración. Posteriormente tenemos ejemplos de las series de Maclaurin, pero esos serán para la próxima clase. Termina la serie de Maclaurin. Ahí empiezan a ver un montón de ejemplos de cómo hallar la serie eh, para cada uno de los elementos. Bueno, para finalizar, todos los ejemplos los veremos en la siguiente clase. Les voy a dar las cuales eran las series más importantes de Maclaurin. Entonces, series importantes. Punto 7. Series más importantes. Prácticamente con esta clase ya se acaba casi que todo el tema. La siguiente clase es solo algunas precisiones y hacer más ejemplos. Punto 7 será series importantes. Series importantes de Maclaurin. Importantes de Maclaurin. Bueno, entonces yo se las voy a dar con el orden que yo las tengo porque considero que es el más fácil de aprenderse. Entonces, la primera serie a la x, perdón, uno sobre uno menos x será igual a sumatoria desde n igual a cero hasta infinito de x a la n, de x a la n. La 2 es que uno sobre uno más x, esta ya la hicimos en clase, sumatoria desde n igual a cero hasta infinito de menos uno a la n, pues cambiarle solamente, ponerle un menos uno por x a la n. Número 3 es que la serie de e a la x será igual a la sumatoria desde n igual a cero hasta infinito de x a la n sobre n factorial. Eso nos va a llevar a que si la x es igual a uno me va a quedar sumatoria de n igual a cero hasta infinito
Voy a borrar ese uno y cambio la x por un uno a la n me queda uno sobre n factorial. Punto 5. Eh, punto 5. Vamos a tener que seno de x, seno de x va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. Esta ya sí es un poquito más dura de aprender. Menos uno a la n por x a la 2n más uno sobre n más uno factorial. Perdón, sobre 2n más uno factorial. Punto 6 coseno de x. Coseno de x será igual a sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos uno a la n por x a la 2n sobre 2n factorial. 2n factorial. 7. Tangente inversa de x. Tangente inversa de x. Vamos la coseno de x, coseno de x. La tangente será igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito. Esta es muy parecida a la del seno. Menos uno a la n por x a la 2n más uno sobre. Acá es donde viene la diferencia. No es 2n a la más uno factorial, sino 2n más uno. 8 logaritmo natural de uno más x. Logaritmo natural de uno más x será igual a sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. Esta resulta, se puede mostrar con series de Taylor. De hecho, si no estoy mal, esta la hicimos ahorita, ¿no? Creo que sí, pero bueno. Menos uno a la n más uno por x a la n sobre n. Estas están las notas como n menos uno a la n menos uno, pero a la n menos uno y a la n más uno es lo mismo. Lo importante es si es par o impar. X a la n sobre n. Ahora sí, radios e intervalos de convergencia. En estas el radio es uno, radio es igual a uno, radio es igual a uno. En e a la x el radio es infinito, radio es infinito. Eh, a ver, en esta no lo tengo anotado, pero no les van a preguntar explícitamente por el radio de E. Listo. Eh, seno de X, el radio es infinito, coseno del radio es infinito, tangente el radio es uno. Sí, para hallar este radio, pues habría que hacer la prueba de la razón. Así sale muy fácil, solo que pues se las dejo de tarea. Tarea. Radio es igual a uno. Listo. Radio es igual a uno. Y bueno, ahí tenemos entonces la tablita con las series importantes de Maclaurin, las cuales nos van a servir para cualquier ejercicio de representación en series de potencia. Les recuerdo que, no mentiras, mejor lo hablamos cuando veamos, ¿cómo es que se dice? Cuando veamos el taller respectivo. Vamos a ver otro tema número 8 de hoy. Y ahora sí para acabar, que es multiplicación y división por series de potencia. Multiplicación y división por series
de potencia. Resulta que nosotros las series convergentes ya sabemos que se pueden sumar y restar. Vamos a escribirlo aquí. Las series convergentes se pueden sumar y restar. También se podrán, también se podrán multiplicar y dividir. También se podrán multiplicar y dividir. Solo lo haremos, solo lo haremos para los primeros términos. ¿A qué se debe esto? Porque una multiplicación de tantos elementos, los cálculos se van volviendo muy tediosos. Los cálculos son muy tediosos, entonces sobre el papel solo se hace para los primeros términos. Ya la realidad es que yo nunca he visto que eso se pregunte en un parcial. Tampoco pues en los talleres de los semestres pasados no estaba. No sé si en ese estará. No he mirado aún el taller. Entonces, ejemplo. A ver, ¿cuál fue el último ejemplo que hicimos? Ejemplo número 2, vamos a ver ejemplo número 3. Vamos, nos dicen hallar la serie f de x es igual a e a la x por tangente inversa de x. Listo. Entonces, yo tengo que e a la x, ya la acabamos de hacer, está en esta tabla, e a la x es sumatoria. Desde n igual a 0 hasta infinito, de x a la n sobre n factorial. Y tengo que tangente inversa de x es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 sobre 2n más 1. ¿Qué vamos a hacer entonces? Esto lo vamos a desarrollar. Esto va a ser igual. Cuando evalúo n igual a 0, cualquier cosa evalúa a la 0 da 1. Abajo, 0 factorial es 1. Se los cuento para el que no sepa. 0 factorial es 1. Si quieren lo buscan en internet. Más n igual a 1, queda x a la 1 sobre 1. Más x a la 2 sobre 2 factorial, que será 2 por 1, más x a la 3 sobre 3 factorial, eso es 6. Cambio abajo tendremos, vamos a dejar espacio abajo, a la x pongámoslo con moradito, tangente inversa de x con moradito. Esto será igual a, cuando la n vale 0, cuando la n vale 0, menos 1, bueno, esto queda positivo, n vale 0, queda x a la 1 sobre 1. N igual a 1, tenemos negativo, 1 por 2 2 más 1 3, 2 por 1 2 más 1 3. Van que siempre el exponente será igual al denominador. N a la 2 menos 1 a la 2 me va a quedar positivo, x a la 2 por 2 4 más 1 5 y ese mismo queda abajo. Y así sucesivamente. Por lo tanto, e a la x por tangente inversa de x será igual a, aquí, 1 más
x más x a la 2 sobre 2 más x a la 3 sobre 3 por x menos x a la 3 sobre 3 más x a la 5 sobre 5. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué va a pasar entonces acá? ¿Qué deberíamos hacer? Este por este por este. Luego, este por este por este, y así sucesivamente. No lo vamos a hacer, muchachos, la verdad, yo nunca he visto que eso lo pregunten en un parcial, no tiene sentido, tampoco lo he visto jamás en un taller, no sé si este año será la excepción, o si mucho por ahí un puntico random hay X, pero yo eso nunca lo he visto que lo pregunten, igual lo muestro porque pues hace parte del tema y pues sería una catástrofe que pues yo hiciera este curso y no diera todos los temas que se supone que hay que dar. Entonces acá lo doy, pero la verdad es que eso no es práctico, eso no vale la pena ni siquiera preguntarse. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Esto es multiplicación y división por series de potencia. En resumen, en esta clase, ¿qué vimos y qué nos espera en la próxima clase? Vimos una introducción a las series de Taylor, a las cuales serán series donde podemos encontrar un patrón para los coeficientes basado en sus derivadas. Pusimos que es la definición de una serie de Taylor, que básicamente es una serie normalita, pero con un coeficiente bastante especial que se puede hallar a través de un patrón. Y definimos que las series de Maclaurin pues son ese caso particular donde donde la serie está en torno al cero, está en torno al cero. O sea, de hecho, es más común ver series de Maclaurin que series de Taylor, porque es más común que me digan que está en torno a igual a cero. Es decir, McLaurin es el caso más importante de las series de Taylor, por eso recibe su mismo nombre. De ahí vemos lo más importante de esta clase es este procedimiento, muchachos, que sacamos derivadas, encontramos el patrón, evaluamos en x igual a y ya reemplazamos en las fórmulas que nos dieron. Acá hicimos dos ejemplos importantes y ya luego solamente dimos un par de temas como para redondear que están en la materia, pero pues no son los temas más importantes. Para ser honesto, entendimos qué es el polinomio de Taylor y qué es el residuo. Yo esto sí he visto que preguntan alguna bobadita, digamos como en verdadero o falso o algo cortico así. Que a ver si se entiende que, por ejemplo, el residuo sería la serie completa menos el polinomio de Taylor. Listo. Lo cual nos llevó a ver primero un teorema, y es que cuando el residuo es muy chiquito, pues la función se aproxima a la suma de su serie en el intervalo de convergencia. Y la otra es la desigualdad de Taylor, que es la del residuo, que esta sí está en el taller. Y según las notas, pues la próxima clase veremos un ejemplo de esta. ¿Listo? Veremos un ejemplo de esta. Acá vemos un límite muy útil, un límite que nos va a servir mucho para no tener que ponernos a calcular un límite con un factorial. Eso no nos lo enseñaron en diferencial, por eso acá se los presento. Y además nos dicen que es que esta serie es convergente siempre. No tenemos que preocuparnos por eso, por hacer prueba de la razón. De ahí les di la tabla de las series más importantes de Maclaurin y por último vimos que es multiplicación y división por series de potencia. Listo. ¿Qué nos espera la próxima clase? La próxima clase nos espera los ejemplos de series de Maclaurin, ¿cierto? Nosotros hoy hicimos dos ejemplos de series de Taylor. La próxima clase veremos ya ejemplos de series de Maclaurin, que es el caso específico de series de Taylor. Eh, o bueno, voy a cambiar más bien lo que dije. Acá de hecho vimos que estas son series de Maclaurin, ¿cierto? Vimos series de Taylor en torno a igual a cero. Vimos otra serie de Taylor en torno a igual a cero. Bueno, creo que lo que dije lo dije mal. La próxima clase veremos ejemplos donde la A no sea cero, donde no esté en torno a cero y quizás algún otro que sí esté igualado a cero. Así que la próxima clase simplemente veremos más ejemplos de eso y veremos ejemplos de el teorema del residuo. ¿Listo?
que es la desigualdad, cómo calcular el residuo. Por último, veremos lo que se llama aproximación de funciones por polinomios, que es la última hojita de la clase, pues, que ustedes ven en las notas. Yo viendo esas notas, la verdad, están muy desordenadas. O sea, las notas que subió el curso para esta, siempre han sido magníficas, me parecen, pero esta vez yo solo veo un chorrero de cosas ahí, ni, o sea, hasta yo me pierdo. Entonces les recomiendo que no se guíen tanto de eso. Por ejemplo, yo en esta clase cambié mucho el orden porque considero que el orden en el cual dieron los temas en las notas de clase es bastante inapropiado. Por ejemplo, veo demasiadas cosas tirando como a demostraciones, encuentre series de Taylor para casos muy, pues casos que no son de parcial o que no son prácticos. Veo por acá en la página 3 que empezaron a poner demostraciones de las fórmulas, fórmulas que ya les acabé de dar. Y hallé la serie del coseno, hallé la serie del seno. Pues ustedes no necesitan, ustedes no necesitan eso. Bueno, acá está la del coseno. Luego utilizaron el teorema del residuo. El teorema del residuo, como les dije, se utiliza para demostrar fórmulas. Luego pidieron encontrar la suma de una serie, un ejemplo súper extraño. Bueno, vendría siendo que un ejemplo de la de un ejemplo que está en el taller, pues bueno, no sé si se cubre en el taller. Luego tenemos otra vez hallar la serie de Taylor para seno, pues ya está dada. No tienen que aprender a hacer eso porque ya está dada, pues, o sea, está en la tabla para que aprender a demostrarla. También está la del seno al cuadrado. Yo nunca he visto que pregunten seno al cuadrado o coseno al cuadrado, pero acá solo nos dicen que pues lo escribamos como, como coseno. Eh, Esos ejemplos pues están en las notas de clase. Eh, Pronto sí me parecería pertinente. Vamos a poner por aquí. Ejemplo 4. Para hacer precisiones pues, con las cositas que veo en las notas de clase, eh, ejemplo, sea hallar la suma de la serie sumatoria desde n igual a cero hasta infinito. Este sí me pareció interesante. Lo volveremos a ver en el taller. Pi a la 2n sobre 2n factorial. Nos piden hallar esa suma. Listo. Nos piden hallar esa suma. Ahora, resulta que es que esta es la misma fórmula del coseno de x. Entonces, solución. Solución. Notemos que esa serie es la del coseno de x. Es coseno de x evaluado en cierto pi. Bueno, acá me tragué algo. Esto es sobre 3 alados n. 3 alados n. Entonces, sabemos que coseno de x es igual a la sumatoria de n igual a cero hasta infinito de menos uno a la n, x a la 2n sobre 2n factorial. ¿Qué es la diferencia, muchachos? Este pi y este 3 a la 2n. Vean que lo único que nos están haciendo es decir que estamos cambiando. Veamos que, veamos que x es igual no a pi, sino a pi tercios, porque vean a este de acá también, solamente que está en desorden. O sea, yo podría escribir esto como sumatoria de n igual a cero hasta infinito de menos uno a la n por pi a la 2n, perdón, por como están elevados al mismo exponente, pues puedo meterlos juntos, ¿cierto? Pi tercios, yo les enseñé eso y ya se los he repetido bastantes veces. Pi tercios al lado es n sobre 2n factorial.
Es decir, que x es igual a pi tercios. Por lo tanto, sumatoria de n igual a cero hasta infinito de menos uno a la n por pi tercios a la 2n sobre 2n factorial, ya sabemos que es simplemente cambiar la x por pi tercios, coseno de pi tercios. Y entonces la suma de toda esa serie es simplemente calcular coseno de pi tercios, o sea, coseno de 60, y eso será igual a un medio. Será igual a un medio. Ejemplo 5. Ejemplo número 5. Nos dicen hallar la serie de Maclaurin, hallar la serie de Maclaurin para, eh, para seno al cuadrado de x. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Seno al cuadrado no existe, yo no la conozco, pero yo sí sé por identidades trigonométricas que seno al cuadrado de x es 1 menos coseno de 2x sobre 2. O sea que esto es lo mismo que un medio menos coseno de 2x sobre 2. Por lo tanto, seno al cuadrado de x será igual a un medio menos un medio por la serie de coseno de 2x. ¿Cuál es la serie de coseno de 2x, muchachos? Yo conozco la del coseno. La del coseno es esta. La del coseno es esta. Ta. ¿Qué es lo que cambia? Que ya no es x, es 2x. Entonces yo simplemente acá voy a escribir 2x. Eso sería lo único que cambiaría, ¿cierto? Será lo único que cambiaría. Eh, a ver, ¿qué es esto? Listo, entonces solamente me quedaría, digamos, reorganizar esto. Seno al cuadrado de x será igual, pues seno al cuadrado, perdón, de x será igual a un medio. Y voy a meter este menos uno adentro. O sea, más sumatoria de n igual a cero hasta infinito. Este menos uno lo meto adentro, entonces me va a quedar menos uno a la n más el otro menos uno. Multiplicación de número de, pues, elementos, ¿cómo se dice eso? Con la misma base se suman los exponentes, ¿cierto? N más uno, ya lo hemos hecho muchas veces. Voy a separar este 2, me va a quedar 2 a la n, perdón, 2 a la 2n, 2 a la 2n por x a la 2n sobre, eh, acá va a quedar este 2 por 2n factorial. Ahora, este 2 yo lo puedo meter así, ¿cierto? Esto lo subo, entonces queda menos uno y lo pongo ahí. O en otras palabras, pues para que lo vean paso a paso, multiplico por 2 a la menos uno y ahora lo meto acá. Entonces me va a quedar a la 2n menos uno. Ahí las notas de clase tienen un error, para que sepa. Ahí hay un error. Listo. Que en las notas de clase sale n más uno. Bueno, muchachos, entonces lo dejo hasta acá. Como les dije, la próxima clase veremos dos, tres ejemplos más de series de Taylor. Eh, Veremos algún otro ejemplo así de estos de transformación, de series de potencia. Y por último, veremos aproximación de funciones por polinomios y algún ejemplo del teorema del residuo. Eso es todo, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.